Carlos Portillo y con mucha alegría me encuentro con ustedes a través de mi canal Metanoia Carliana. Como hemos visto anteriormente, ya vimos todo el Antiguo Testamento de una manera rápida con esos temas tan ricos que nos han aportado un encuentro con Dios, una imagen de Dios, una presencia de Dios en nuestras vidas. Pero ahora nos encaminamos hacia el Nuevo Testamento, hacia la persona de Jesús, ese Dios que se encarna y se hace parte de nuestra historia, hacia los evangelios, las cartas y el Apocalipsis. Pero antes de llegar al Nuevo Testamento, queremos tener un pequeño preámbulo que nos ayude y nos introduzca a esta nueva realidad del Nuevo Testamento. Y para ello hemos invitado a Fray Mauro Giacomelli, que con mucha alegría y disponibilidad quiere participar en este canal aportándonos una nueva imagen de Dios. Estos temas, estos videos nos van a ayudar mucho para comprender a este Dios que es inabarcable, que no lo podemos conceptualizar. Es un Dios que siempre se escapa a nuestra vida y a nuestros conocimientos. Por ello entonces le damos la bienvenida a Fray Mauro Giacomelli, un fraile misionero franciscano que quiso quedarse en las tierras de Centroamérica y ahora con sus conocimientos va a ayudarnos también a nosotros a través de estos 4 videos para que podamos comprender mejor toda esta nueva imagen de Dios. Paz y bien. Les presento a Fray Mauro Giacomelli, fraile franciscano misionero de nacionalidad italiana, que llega a Centroamérica en 1973 al país de Nicaragua, donde pasará varios años en misión y servicio a este pueblo. Pertenece a la provincia franciscana Nuestra Señora de Guadalupe en Centroamérica y luego es enviado al país de Guatemala, donde vive actualmente y sirve con alegría. Su misión la ha desempeñado en las parroquias, formación de nuevos frailes franciscanos, secretario de la provincia franciscana de Centroamérica y profesor en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Siente compasión hacia los pobres y le duele escuchar que los pobres sufran por voluntad de Dios. Y ahora ha encontrado muchas razones para afirmar que el sufrimiento y las injusticias vienen de los hombres, de los malvados. Por ello nos hablará abundantemente sobre la nueva imagen de Dios. Bienvenido Fray Mauro Giacomelli a nuestro canal Metanoia Carliana. Estimados hermanos y hermanas que están viendo este video, se graba en el Monte San Francisco, carretera El Salvador, kilómetro 15, carretera a Piedra Parada, en medio del bosque. Pero ahora tendrán que tener paciencia y no ver al bosque, sino ver a mí, que les voy a hablar de un tema que ciertamente les interesará. A ustedes, a sus hijos, a sus familiares. Vamos a ver. El tema es la nueva imagen de Dios. Sin embargo, antes quiero hacerle una introducción también interesante porque explica por qué estoy hablando de estas cosas. Mi nombre es Mauro Giacomelli, Fray Mauro Giacomelli, un franciscano italiano que llegó aquí hace 43 años, a Centroamérica. Primer país que toqué en Centroamérica fue Nicaragua. Y mire qué pasó. Esto fue en 1973. En 1972 había ocurrido un terremoto tremendo en Nicaragua. Había destruido muchísimas casas con miles y miles de muertos. Llegué el 73
El fraile que me fue a traer en el Ticabús de Panamá a Nicaragua, hice el trayecto en Ticabús, me dijo que me iba a llevar a ver el casco de Managua reducido a escombros. Bueno, vamos a ver. Y naturalmente vi la destrucción terrible de ese terremoto. A un momento dado llamó la atención un edificio muy grande, 12, 13 pisos, intacto. Y yo me extrañé y le dije al padre, ¿y ese? El padre como distraído, uno que está llevando a un turista, dice, ese es el Banco de América. Él no se enteró de que en mí había pasado un shock. En mi cabeza como hubo una explosión que me hizo entender cómo era Centroamérica. Cuando me contaban que había muchos pobres, Centroamérica, muchos pobres, como esas casas derrumbadas por el terremoto, y pocas personas ricos que lo tenían casi todo. Lo tenían todo. Tenían casi toda la riqueza de Centroamérica. Un símbolo. Pero para mí fue un descubrimiento y hice un propósito. El propósito de que desde entonces en adelante yo iba a gastar mi vida para descubrir por qué los pobres sufren tanto, por qué tantas desgracias y siempre sobre los pobres. Esas eran casas de un piso, a lo sumo 2 pisos, clase media para abajo. Porque la gente decía que era Dios quien había mandado el terremoto porque la gente estaba bailando y era la antevigilia de Navidad. A mí no me convencía mucho eso, pero no sabía otra cosa. Ahora a mí se me iluminó la mente y la concreticé así. Lo que hace morir no son los terremotos, son las construcciones malas de las viviendas que fueron construidas mal por culpa de alguien. Entonces las desgracias, la muerte, el dolor de los pobres no vienen de ellos, ni viene de Dios, vienen de consecuencia lógica del mal uso de la libertad humana. Y ahora, después de 43 años, estoy haciendo este video. Bueno, es una confirma que aquello que sentí hace 43 años, de verdad a lo largo de mi vida misionera en Centroamérica, de verdad empieza a producir algo de fruto. Estoy contando a ustedes que las desgracias, que todo lo que hace sufrir y morir, no viene de Dios, viene del mal uso de la libertad humana. Bien, ahora vamos a empezar este primer video. Dios es amor, solo amor, nada más que amor. Por lo tanto, de Él no viene nada de lo que hace sufrir y morir. Solo lo bueno viene de Él. Lo otro, los sufrimientos y la muerte, no vienen de Él, ni como venganza, ni como castigo, sino son consecuencia lógica de decisiones ilógicas de los seres humanos. Se sabe que nosotros recordamos lo del Génesis y de ahí tal vez viene la tradición
Cuando Dios dice a Adán y Eva, después que se habían revelado, les dice, desde hoy en adelante ustedes sufrirán y tendrán que ganarse el pan con el sudor de la frente. Y de allí todos los demás males, los demás sufrimientos. Claro, uno que lee eso cree que ese sudor de la frente es un castigo de Dios. Pero no es así. No es así. Y hoy en día, hoy nosotros con un buen sentido entendemos que no es así. La ciencia está produciendo cada vez más medios que quitan el sudor de la frente. Mi hermano, que hace 60 años sufría en el campo por el sudor de su frente, teniendo que manejar el azadón, el machete. Ahora él no suda para nada. Tiene tractorcitos por todas cosas, por cualquier trabajo. Para él es una diversión trabajar el campo hoy, después de 60 años. Y eso la iglesia lo anima. Anima a la ciencia a inventar cosas que disminuyan el sufrimiento de los trabajadores y quiten el trabajo. Es evidente que eso hay que interpretarlo de manera diferente. Lo que dice el Génesis, te ganará el pan con el sudor de tu frente, hay que interpretarlo o cambiarle la interpretación. A lo largo de estas conversaciones tal vez entenderemos por qué la Sagrada Escritura habla así. De manera que todo lo que hace sufrir y morir no viene de Dios. Jesús quiso hacernos entender esta realidad y que el amor de Dios por nosotros es infinito, incondicional y gratuito. Nos lo hizo entender o quiso hacernos entender con la parábola del hijo pródigo. Un cuento sencillo. A propósito, esa parábola no debería de llamarse del hijo pródigo, debería de llamarse del padre amoroso. Porque el protagonista de ese cuento no es el hijo pródigo, no es el hijo pecador que tenía que convertirse, y eso está bien. Pero el protagonista de ese cuento que cuenta Jesús no es el hijo, sino el padre. Ni el primer hijo, ni el segundo hijo, sino el padre. El amor del padre, un amor infinito, incondicional, gratuito, sin límites, eso significa infinito, sin condiciones, eso significa incondicional. No es hijo que te amo, te quiero, con tal que tú me hagas siempre caso. No hay condiciones de este tipo. El amor de ese padre es infinito, incondicional, gratuito. Como el amor de una madre para sus hijos. ¿Acaso la madre le dice a los hijos, los amo hasta que ustedes me hagan caso o hasta que ustedes sean buenos? No. Y aun cuando le llegan a decir a la madre que el hijo hizo un delito grave, la madre no niega el delito, pero les recomienda, por favor, si él ha hecho eso, pero no me lo maten, no me lo maten. O sea, el amor de la madre es incondicional y gratuito. El amor de ese padre para ese muchacho que había pretendido el dinero del padre y se había ido haciendo bandidencia, malgastando el dinero, poniendo la buena fama del padre por el suelo. Pero ese padre siempre lo estaba esperando con amor. Les recomiendo leer esta parábola.
Es el Evangelio de San Lucas, el capítulo 15, del verso 11 en adelante. Ahora, ese padre estaba siempre pensando en ese hijo que estaba mal, lejos de la casa, se está mal. Y estaba mirando siempre en la carretera por si este hijo regresaba. Y un día sí, lo vio. Y él, el padre, corre hacia el hijo, le abraza, le besa y encarga una fiesta. Todo lo mejor para ese hijo. ¿Y qué había pasado? Es que el amor del padre no había disminuido ni un gramo. Ni un gramo había disminuido para ese hijo. Y ahora parece que es el padre que más necesita que ese hijo regrese. Es como una madre. Es la madre que necesita que el hijo regrese a la casa. Es ella que está sufriendo. El hijo también empieza a sentir el sufrimiento de estar lejos, pero la madre siempre está sintiendo ese dolor, como el padre de ese cuento que contó Jesús. Podemos concluir diciendo, ese padre, ¿acaso fue él que mandó el sufrimiento a ese hijo que estaba lejos? No, en absoluto, todo lo opuesto. ¿Acaso fue él quien quiso que el hijo se llegara casi a morirse de hambre? No. Concluimos el otro video que Dios tiene un amor infinito, incondicional, gratuito para nosotros. Y Jesús nos lo ha dicho, nos ha descrito este amor de Dios con la parábola del hijo pródigo, que debería de llamarse la parábola del padre amoroso, porque el protagonista de ese cuento no es el hijo, sino el padre, con todo su amor infinito, incondicional, gratuito. El problema para nosotros es que hemos tenido una caricatura de Dios. Nos han transmitido, sin culpa por supuesto, o al menos solo Dios sabe, pero así va la revelación, la progresión de la revelación y la progresión de nuestro entender la revelación. El hecho es que la imagen que hemos tenido hasta ahora, así la mayor parte, es una imagen que no nos hace entender absolutamente casi nada de la esencia de Dios. Solo decimos Dios es amor, o sea, su esencia es amor y no tiene ni un gramo que no sea amor. No es que una vez te ama, luego se arrepiente y ya no te ama y un día te lleva al paraíso, otro día te manda al infierno. No es así absolutamente el amor de Dios. Dios no es bipolar. No es como un mafioso que si le haces caso te da todo, pero si no le haces caso te mata. No, absolutamente. Y sin embargo teníamos casi esta idea, una caricatura. Fíjense, no soy solo yo que lo digo. Yo no cuento nada. Hay autoridades mucho más grandes que lo dicen. Fíjense, 1999, que era el año del Padre, en vista del jubileo 2000, se celebraba el año del Padre. Toda la iglesia estaba profundizando cómo es el Padre, cómo es Dios Padre. Bien,
los obispos latinoamericanos mandaron un mensaje en ocasión de ese año del Padre a todos los cristianos de Latinoamérica. Y yo les recuerdo un párrafo. Dice así: este año, 1999, tiene que ser un año para espantar del alma humana esa caricatura de Dios que tanto daño nos ha hecho y tanto daño nos sigue haciendo. La caricatura de un Dios castigador, de un Dios vengador, de un Dios justiciero, de un Dios antojadizo, arbitrario, que hoy hace nacer un niño y mañana lo hace morir. Esta es una caricatura de Dios, dicen los obispos latinoamericanos, imagínense, ¿verdad? Entonces, en realidad, la imagen de Dios no es esa. La imagen de Dios es de un Padre que nos ama con amor infinito, incondicional, gratuito. Y fíjense, el mismo año del Padre, 1999, San Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, es santo. Y la Iglesia no hace santo a alguien que dice cosas fuera de la enseñanza de la Iglesia o fuera de una enseñanza correcta. ¿Qué dijo este Papa? Imagínense. Dijo lo siguiente: el infierno no lo hizo Dios. Voy a leerles las palabras exactas. Dice así: el infierno no es un castigo de Dios, sino el desarrollo de premisas ya puestas por el hombre en esta vida. Mire, las dos citas pueden sacarla del internet. La primera es Selam 1999, C con la C, no con la S. Selam 1999, año del Padre. Y esta segunda cita es 28 de julio de 1999. Es el anuncio que el Papa Juan Pablo II dio en una audiencia pública. Y cuando dijo eso, añadió otra cosa muy importante. Dice así: para describir esta realidad del infierno, la Sagrada Escritura utiliza un lenguaje simbólico que se precisará progresivamente. Simbólico significa que no hay que agarrarlo al pie de la letra. Hay un significado que hay detrás. Yo a veces digo esa frase que a veces la mamá dice con un niño que ha hecho algo peligroso. Y le dice: no vuelvas a hacer eso. Si vuelves a hacer eso, te mato. Imagínense. Y el niño se asusta. No, muchacho, este es un lenguaje simbólico. O sea, la mamá lo dice para asustarte, pero no que te va a matar. Te lo dice porque te ama demasiado. No quiere que te hagas daño. Entonces, el lenguaje simbólico, ¿verdad? Qué bonitos estos dos mensajes. Y uno dice, tal vez los jóvenes pueden ser tentados en decir: bien, entonces, si Dios es amor, que no castiga, y si el infierno no existe, bueno, entonces, ¿para qué preocuparse tanto de no pecar? Bueno, muchacho, miren, el castigo existe, la desgracia existe, la muerte existe, el infierno existe, solo que estamos diciendo que todas estas cosas no las hizo Dios. Son fruto del mal uso de nuestra libertad.
Cuando uno se emborracha y se pone a manejar y se va contra un muro, vaya si existió el castigo. Solo que ese castigo no viene de Dios, viene del mal uso de su libertad. Tenía que ser cuerdo, que no beber y al menos no te pongas a manejar. Pero mal uso de su libertad, consecuencias, problemas, que pueden llegar hasta la muerte. Eso. Y Dios, entonces, ¿qué hace? Dios llora con tu mamá junto a tu cabecera de enfermo, porque está sufriendo y ellos te quieren y ellos sufren por el mal uso de tu libertad. Eso significa amar a Dios, porque Dios es solo amor y para nosotros tiene solo amor. Entonces, amor con amor se paga. ¿No les parece?